Saludos, vamos a continuar con el capítulo 14, calor y métodos de transferencia de calor. Ahí vamos a cubrir los temas de calor, cambio de temperatura, calor específico o capacidad calorífica, cambios de fase, calor latente, métodos de transferencia de calor por conducción, convección y por radiación. Entonces empezamos con la primera sección, calor. El calor se define como energía en transición, mientras que la temperatura no. El calor surge cuando dos objetos se encuentran a diferentes temperaturas. Así que la energía térmica del objeto que se encuentra a mayor temperatura pasa al objeto de menor temperatura en forma de calor. A eso le llamamos calor, energía en transición. Las unidades para el calor son los julios en el sistema internacional y tiene su equivalencia en calorías de esta forma, ¿no? Una kilocaloría minúscula es igual a una caloría en mayúscula. Si nos fijamos un paquete de galletas, vamos a ver que las calorías de ese alimento está en unidades de calorías mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que eso equivale a una kilocaloría. Y a su vez, eso equivale a 4186 julios de energía. Muy bien, entonces podrían hacer el ejercicio de cuántos julios se comen cuando se comen un paquete de galletas. Muy bien, entonces la temperatura pues está más relacionada con lo que es la energía cinética de las partículas que componen cierto material, y esa energía cinética está relacionada con la energía interna. ¿Okay? Entonces quiere decir que si la energía interna de cierto material incrementa, implica que su temperatura está incrementando, implica que su energía cinética está incrementando, tal como lo vimos en una simulación que vimos en el capítulo anterior. Cuando íbamos incrementando la temperatura de la cámara, las partículas se movían cada vez a mayor velocidad, ¿verdad? Mayor energía cinética traslacional, y también se producían rotaciones, ¿no? En mayor energía cinética rotacional. Muy bien, entonces, como habíamos mencionado, el calor surge cuando dos objetos se encuentran a diferentes temperaturas. Por ejemplo, aquí tenemos una lata de soda y un bloque de hielo. Ambos están a diferentes temperaturas, obviamente. El refresco se encuentra a temperatura ambiente y el hielo pues, se encuentra a 0 grados centígrados. Si ponemos en contacto térmico ambos objetos, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que el refresco cede su energía térmica en forma de calor hacia el bloque de hielo, ¿no? Hasta que finalmente el bloque de recibir esa energía térmica, ese calor, va a incrementar su temperatura hasta que alcanza la misma temperatura que el refresco. Obviamente el refresco, al ceder calor, va decrementando su temperatura, ¿no? El refresco cede calor, decrementa su temperatura. El bloque de hielo recibe calor, incrementa su temperatura, hasta que alcanzan la temperatura de equilibrio, que es cuando ambos tienen la misma temperatura. Muy bien, entonces para describir ese fenómeno de si le damos calor a un objeto, incrementamos su temperatura, o si perdemos calor, entonces decrementamos la temperatura, pues tenemos una fórmula matemática. ¿Sí? Aquí tenemos una fórmula matemática donde Q representa el calor ya sea ganado o cedido, M representa la masa de la sustancia que esté ganando o perdiendo el calor, S representa su capacidad calorífica, ya mismo les explico qué es la capacidad calorífica, y delta de T pues es el cambio de temperatura que se está produciendo en ese objeto. ¿Okay? Entonces, pues ese calor, ya sea ganado o cedido, va a afectar el cambio en temperatura dependiendo de la masa del objeto y también de su capacidad calorífica.
Muy bien. La capacidad calorífica para los diferentes materiales que existen en la naturaleza pues son obviamente diferentes. Por ejemplo, para el aluminio la capacidad calorífica es de 900 julios por kilogramo por grado centígrado. En cambio, para el agua, que el agua como vimos es un material extraordinario y hasta podríamos decir que es milagroso, tiene esta capacidad de 4186. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos incrementar la temperatura del agua en 1 grado, necesitamos darle 4186 julios a un bloque de 1 kilogramo de agua. Es decir, necesitas mucha energía para poder incrementar su temperatura en 1 grado centígrado. Eso implica que el agua tiene esa capacidad de almacenar energía, puede guardar mucha energía antes de incrementar su temperatura. Y eso es bueno. En cambio, aquí tenemos el plomo. Si tú le das tan solo 128, él va a incrementar su temperatura en 1 grado. Es decir, no tiene capacidad de almacenar energía térmica. ¿Okay? ¿Y por qué es importante la capacidad tan alta del agua? El agua, gracias al agua, es que el planeta tiene una temperatura estable, con variaciones mínimas de temperatura. Durante el día, el calor que proviene del Sol, la energía que proviene del Sol, se almacena en el agua del planeta. Eso hace que la temperatura del planeta no incremente drásticamente. ¿Qué es lo que sucede cuando vamos a la playa? Estamos debajo de la palmera, salimos, decidimos entrar en el agua, pero para llegar al agua tenemos que correr y de puntitas. ¿Por qué? Porque la arena se ha calentado, porque la arena no tiene capacidad calorífica, su capacidad calorífica es bien pequeña, así que se calienta rápidamente, pero cuando llegamos al agua, el agua está tibia, fresquita, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua tiene una capacidad alta de guardar, de almacenar energía. Entonces, como les iba explicando, ¿no? Con relación al planeta, si no tuviéramos agua, la temperatura del planeta durante el día probablemente esté en 80, 100, tal vez por encima de 200 grados centígrados. Y durante la noche, la temperatura del planeta bajaría a menos 50, menos 70 grados, tal vez por debajo de menos 100 grados centígrados. Pero en nuestro planeta no sucede eso, gracias al agua. El agua durante la noche libera toda la energía que almacenó, que es bastante, porque su capacidad calorífica es grande, pues durante la noche va liberando toda esa energía almacenada, por tanto las noches no son tan frías. Y eso ocurre especialmente en las zonas donde estamos rodeados por el agua, como en Puerto Rico, que somos una isla bendecida y tenemos agua alrededor y nuestra temperatura es casi siempre estable. Muy bien, en esta sección vamos a ver los cambios de temperatura y la capacidad calorífica. Básicamente vamos a continuar trabajando con la fórmula que ya escribimos, donde Q es igual a la masa, capacidad calorífica del material y el cambio en temperatura. Entonces, analizando esta fórmula, ¿qué es lo que sucede? Cuando le damos cierta cantidad de energía en forma de calor a un material, pues bueno, este material tiene una masa y va a producirse un cambio de temperatura. Pero ¿qué pasa si le damos el doble de calor? En lugar de darle Q, le vamos a dar 2Q. Pues, ¿qué es lo que esperamos? Y obviamente esperamos, si ambos objetos tienen la misma masa, lo que se espera es que su temperatura cambie al doble. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener un objeto de masa m, tenemos un objeto del doble de masa? Para poder producir el mismo cambio en temperatura, en lugar de darle Q, debemos darle el doble de calor. ¿Okay? Finalmente, ¿qué pasa si en lugar de tener, por ejemplo, cobre, tenemos agua? Si vamos a la tabla anterior, vamos a ver que el agua, ¿verdad?, tiene la capacidad calorífica más grande que todos los materiales, 4186. En cambio, el cobre pues tiene una capacidad mucho menor que la del agua. Entonces, para poder producir el mismo cambio de temperatura para el cobre y para el agua,
debemos darle para el cobre una cantidad Q, en cambio para el agua necesitamos 10.8 veces la cantidad de calor que se le dio al cobre. Con estas imágenes lo que estamos haciendo básicamente es demostrar esta fórmula, ¿okay? Donde Q es directamente proporcional a la cantidad de masa, Q es también proporcional a la capacidad calorífica del material y proporcional al cambio en temperatura producido. Quiere decir, mayor Q, si tenemos mayor masa, pues necesitamos mayor calor. Si su capacidad calorífica es alta, también necesitamos mayor calor. Si queremos producir un mayor cambio de temperatura, necesitamos también mayor energía térmica. Muy bien, tenemos el ejemplo y nos dice que tenemos una sartén de medio kilogramo y está hecho de aluminio. Sobre esta sartén vamos a vertir 0.25 litros de agua y lo vamos a calentar de 20 grados centígrados hasta 80 grados centígrados. La pregunta A dice ¿cuánto calor se requiere? Y la pregunta B, ¿qué porcentaje del calor se usa para elevar la temperatura de la sartén y qué porcentaje para elevar la temperatura del agua? ¿Okay? La parte B les queda para ustedes. Entonces, empecemos. Para eso, pues vamos a utilizar la fórmula que ya hemos escrito. Del calor es igual a la masa, capacidad calorífica, cambio en temperatura. ¿Okay? A esta fórmula, para que no se les olvide, yo le conozco como la fórmula de MCAT. Igual que el examen que van a tomar los estudiantes de medicina, de la misma forma. Q igual a MCAT. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para dos veces porque tenemos dos materiales diferentes. Tenemos el aluminio y también tenemos el agua. Así que primero vamos a utilizar el calor necesario para elevar la temperatura del agua de 20 a 80. ¿Cuánto tenemos de agua? Tenemos 0.25 litros. ¿Y eso en kilogramos cuánto sería? Bueno, no sé si les dije, pero si utilizamos la fórmula de densidad, yo creo que en la parte de densidad ya se les indicó que un litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. Así que 2 litros, 2 kilogramos y así sucesivamente. Por tanto, la masa de 0.25 litros va a ser 0.25 kilogramos. Pues aquí tenemos 0.25 kilogramos. Muy bien. La capacidad calorífica del agua. Eso no pueden olvidarse. 4186. Gracias a esa capacidad es que estamos vivos. Y el cambio en temperatura sería de 80 menos 20. Así que el cambio en temperatura son 60 grados. Muy bien, con una calculadora eso resulta 62.8 por 10 a la 3 julios. ¿Ok? Esa es la cantidad de energía que necesitamos darle al agua para elevar su temperatura de 20 a 80 grados centígrados. Hagamos lo mismo para el sartén. Hecho de aluminio. Entonces, la masa del aluminio es medio kilogramo por la capacidad calorífica del aluminio. Si vamos a la tabla van a ver que eso vale 900 por el cambio en temperatura que también es 80 menos 20. Muy bien, entonces de aquí con una calculadora eso resulta 27 por 10 a la 3 joules. Muy bien, entonces la cantidad de energía total que se necesita sería pues la suma del calor para el agua más el calor para el aluminio. Si sumamos estas dos cantidades
Eso nos da 89.8 por 10 a la 3 o simplemente kilojulios. ¿Ok? Cualquier duda me dejan saber. Muy bien, tenemos un ejemplo conceptual. Nos dicen, suponga que tenemos 1 kilogramo de hierro, 1 kilogramo de vidrio, ¿sí? Y 1 kilogramo de agua. Las tres muestras están a 10 grados centígrados. Tenemos 1 kilogramo de cada uno de ellos y los tres están a 10 grados centígrados. Ordene de menor a mayor temperatura. ¿Sí? De menor a mayor temperatura. Si los tres objetos reciben 100 julios de energía en forma de calor. Entonces, si los tres reciben 100 julios de energía, ¿cuál de ellos va a tener menor temperatura? Recuerden que el agua tiene gran capacidad calorífica. Así que la energía que le vayan a dar, primero la va a guardar. Y una vez que ya esté lleno, pues va a subir su temperatura. El resto de materiales hace lo mismo, solo que el agua tiene una gran capacidad de almacenar energía. Así que el agua va a ser el que menor temperatura incremente. ¿Por qué? Porque su capacidad calorífica es bastante grande. Entonces, en la respuesta la vamos a dar en base a las capacidades caloríficas. ¿Dónde está el agua en nuestra tabla aquí? El agua está por aquí. Tenemos el agua, tenemos el hierro y el vidrio. Así que como vemos, el agua, su capacidad calorífica 4186, es el que menos va a subir su temperatura, seguido del vidrio, y el que va a subir más su temperatura pues es el hierro. El hierro, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta sería agua, vidrio y hierro. ¿Ok? Muy bien, entonces seguimos con los tres materiales, pero aquí nos están indicando, también están a 10 grados centígrados, nos dicen ordene de menor a mayor cantidad de energía. De menor a mayor cantidad de energía transferida por calor si suficiente energía fue transferida a los tres objetos para incrementar su temperatura en 20 grados. Es decir, ellos estaban en 10. Se incrementó su temperatura por 20 grados. Es decir, ahora los tres objetos están en 30 grados. ¿Ok? Pasaron a 30 grados. Entonces, ¿cuál de ellos recibió menos energía y cuál recibió más energía? Esa es la pregunta. Muy bien, el que recibió menos energía obviamente es el que tenga menor capacidad calorífica y ese era el hierro. Con poquita energía él sube rápidamente su temperatura, seguida por el vidrio, y el que recibió mayor energía para subir 20 grados pues tuvo que ser el agua. Así que la respuesta es en ese orden, ¿no? Hierro, vidrio, ¿dónde está hierro, vidrio y agua? Esa es nuestra respuesta. Ok. Tenemos un ejemplo para ustedes. Tienen que utilizar la fórmula de calor, masa, capacidad calorífica, la fórmula de MCAT. Muy bien, en calorimetría lo que hacemos es aplicar el principio de conservación de energía para un sistema aislado. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema aislado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si el bloque de aluminio se encuentra a una temperatura alta, pues este bloque de aluminio va a ceder su energía
hacia el agua. ¿Okay? Si él pierde, por ejemplo, 20 julios, pierde negativo 20 julios, el agua va a ganar positivo 20 julios. Si sumamos 20 negativo más los 20 positivos que ganó el agua, nos va a dar 0. Entonces, eso es el principio de conservación de energía y se puede escribir de esta forma, que la suma de todos los calores de los materiales que estén participando en este proceso, pues nos va a dar 0, ¿sí? Los 20 negativos del aluminio que está perdiendo y los 20 positivos que el agua gana, pues menos 20 más 20, pues nos da 0, ¿ok? Y si tuviéramos más materiales, si incluimos el vaso de vidrio, pues también debería entrar aquí. Y así la suma también nos va a dar 0, ¿ok? Porque estamos en un sistema aislado, así que el calor va a fluir dentro del sistema, más no va a escapar fuera del sistema. Por tal razón, la suma de todos los calores va a ser 0. Muy bien, y la fórmula que se utiliza aquí pues también es la misma, la de MCAT, así que no necesitamos más fórmulas más que MCAT y la sumatoria de calores igual a 0 para resolver ejercicios que tengan que ver con calorimetría. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el beaker, ¿verdad? El vaso, tenemos el agua y tenemos el aluminio. Ellos se encuentran a diferentes temperaturas, así que algunos van a ganar, algunos van a perder en calor, por tanto la suma de esos calores nos va a dar 0. Eso es lo que nos quiere decir esta primera fórmula. Aquí en cada uno de estas Qs deben reemplazar la fórmula de MCAT y el ejercicio ya está resuelto, no se tiene que hacer más. Bien, en este ejercicio nos indican que tenemos una sartén sobre el cual vamos a vertir agua. Así que vamos a vertir agua en una cantidad de 0.25 kilogramos. Y la sartén que es de aluminio, tiene una masa de 0.5 kilogramos. El agua se encuentra a 20 grados centígrados y la sartén se encuentra a 150 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? ¿Sí? Nos están preguntando cuál es la temperatura de equilibrio. Pues nada, fácil, ¿verdad? Nuevamente lo que tenemos que hacer es escribir nuestra ecuación de conservación de energía, ¿no? Que nos dice que la sumatoria de calor de todos los calores debe ser igual a 0. Entonces aquí tenemos el calor para el aluminio más el calor para el agua, y eso debe dar 0. Nos da 0 porque lo que vaya a ganar el agua es el calor que está perdiendo el aluminio. Muy bien, entonces ahora simplemente reemplazamos nuestra fórmula de MCAT para ambos calores. MCAT, para eso para el aluminio, más MCAT para el agua. Y le vamos a poner aquí entre paréntesis para ser más claros, para el agua y para el aluminio, igual a 0. Muy bien. Ok, entonces lo que deberíamos hacer aquí es despejar, ¿no? Vamos a despejar para buscar la temperatura de equilibrio, la temperatura final. Pero para que nos resulte más fácil y no tener que estar trabajando con ecuaciones un poquito grandes, vamos a directamente a sustituir los valores que ya tengamos disponibles. Entonces, la masa del aluminio es 0.5 kilogramos por la capacidad calorífica para el aluminio 900. Y el cambio en temperatura, pues la temperatura final menos la temperatura inicial del aluminio, que es 150. ¿Ok? Más para el agua, la masa del agua 0.25 por la capacidad calorífica del agua 4186 por el cambio en temperatura, la temperatura final o temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua, que es 20 grados centígrados, todo igual a 0.
Muy bien, entonces con una calculadora resulta 450 por T menos 150 más 1046.5 por T menos 20 igual a 0. Entonces multiplicamos, ¿no? 450T menos 67.500 más 1046.5T menos 20.930 igual a 0. ¿Okay? Estos términos comunes los pasamos al otro lado y estos términos comunes pues los sumamos y los dejamos ahí mismo. Entonces aquí tenemos 1496.5T igual a 88.430. Aquí despejamos para T y 59.1 grados centígrados. ¿Okay? Esa sería entonces la temperatura final o la temperatura de equilibrio para la sartén y para el agua. Entonces, ¿qué hicimos? Vean que este ejercicio es bastante sencillo. Hemos empezado por escribir la ecuación de conservación de energía, ¿no? Que dice que si es un sistema aislado, como indica el ejercicio, pues la sumatoria de calores debe ser igual a 0. Es decir, el calor que pierde el aluminio, que es negativo, debe ganarlo el calor, debe ganarlo el agua, así que sería positivo. Así que si sumamos este número negativo con este número positivo, pues nos va a dar 0. Para poner el ejemplo, 20 julios negativo más 20 julios positivo nos da 0, ¿no? Entonces, ¿qué más hicimos? En lugar de escribir Q, hemos escrito la fórmula MCAT para el aluminio, MCAT para el agua. De aquí hemos reemplazado los valores para el aluminio, los valores para la capacidad calorífica del aluminio, y en el cambio en temperatura pues escribimos, ¿verdad?, la temperatura final menos la temperatura inicial. Lo mismo se hizo para el agua. Dado que ambos tienen la misma temperatura final y esa es la temperatura de equilibrio, pues hemos despejado para la temperatura T. Al despejar, el resultado fue que la temperatura de equilibrio es 59.1 grados centígrados. Muy bien. Muy bien. Un bloque de 125 gramos de una sustancia desconocida con una temperatura de 90 grados es colocado en una taza de espuma de poliestireno. Así que aquí tenemos nuestro bloque. ¿Sí? Tenemos el bloque de 125 gramos y se encuentra a 90 grados centígrados. Muy bien. Y se coloca dentro de una taza de poliestireno. El poliestireno es un buen aislante, así que vamos a imaginar que esto es poliestireno, es un aislante. Y tenemos el bloque se coloca dentro de agua, ¿no? Y el agua se encuentra a 20 grados centígrados. Y la cantidad de agua que se tiene es 0.326 kilogramos. Muy bien. Y nos dice que luego de un tiempo, pues la temperatura final, la temperatura de equilibrio, dice que es 22.4 grados centígrados. Nos están preguntando cuál es la capacidad calorífica de la sustancia desconocida. Nuevamente, aplicamos la misma fórmula. No vamos a considerar el vaso porque es un material aislante, así que él no absorbe energía. Entonces solo participarían del proceso el agua y el bloque. Entonces tenemos nuevamente sumatoria de todos los calores debe ser igual a 0. Los calores presentes son el calor de la sustancia X más el calor para el agua. Eso debe ser igual a 0. Entonces aplicamos MCAT para la sustancia X más MCAT para el agua. Eso debe ser igual a 0. Muy bien.
¿Cuánto es la masa de la sustancia X? 125 gramos. En kilogramos, punto 125. Recuerden siempre trabajar en el sistema internacional. Por Cx, y eso es justamente lo que nos están pidiendo buscar, el cambio en temperatura, temperatura final es 22, ¿no? 22, perdón. La temperatura final sería 22.4 menos la temperatura inicial, que fue 90, más la masa del agua, 0.326 por la capacidad calorífica del agua, 4186, por el cambio en temperatura. Su temperatura final es 22.4 menos la temperatura inicial, que era 20 grados centígrados. Muy bien, pues nada, ahora es cuestión solamente de utilizar una calculadora y despejar para Cx. Aquí lo que vamos a hacer es básicamente pasar toda esta cantidad al otro lado del igual. Él pasa negativo, y lo que acompaña a Cx, que viene siendo esto, que por cierto es una cantidad negativa, pasa a dividir. Entonces de ahí, al despejar, Cx resulta 390. 390 julios, kilogramos, grados centígrados. ¿Ok? Entonces, solamente tienen que pasar este término al otro lado, pasa negativo, y lo que acompaña a ese X pues pasa al otro lado también, pero a dividir. Y al dividir esas cantidades les va a dar 390. Tenemos otro ejercicio, pero eso les queda para ustedes. Es muy similar al anterior, pero en este caso participan los tres. Participa el bloque, participa el agua y también participa el vaso. Entonces pasamos a lo que son cambios de fase y calor latente. ¿Okay? Muy bien. Para poder pasar de un estado a otro estado se requiere energía. Si tenemos, por ejemplo, agua en estado sólido a 0 grados centígrados y queremos transformar ese agua en agua líquida, el agua sólida en agua líquida, sin cambiar su temperatura, es decir, hielo a 0 grados centígrados, convertirlo a agua a 0 grados centígrados, para ese proceso pues se requiere energía. Y a eso se le llama calor. Ese calor se puede determinar a través de esta fórmula. ¿Okay? Tenemos esta fórmula, donde M pues es la masa de la sustancia que queremos cambiar su estado, y L es el calor latente. Es muy similar al calor específico o capacidad calorífica. Claro, cada sustancia tiene, ¿verdad?, un calor latente particular. ¿Okay? Y eso ya mismo les voy a mostrar una tabla para ello. Entonces, aquí por ejemplo tenemos, podría ser alguna sustancia en estado sólido, ¿verdad?, donde ya sabemos que debido a la temperatura, pues estos átomos oscilan como si estuviesen conectados por resortes a sus átomos vecinos, ¿no? Si incrementamos su temperatura, pues ellos empiezan a oscilar con mayor amplitud. Si incrementamos más la temperatura, ya debido a la oscilación tan grande, pues se rompe el enlace que tiene con sus átomos vecinos. Así que tenemos ahora ya no estado sólido, sino un estado líquido donde los átomos son libres para moverse. Pues, al producirse este cambio de fase, se produjo a la misma temperatura. Para el agua, 0 grados centígrados aquí, y aquí también 0 grados centígrados. Pero este proceso no ocurrió de gratis, se tuvo que requerir energía térmica, calor. Y ese es justamente el calor latente. Muy bien, ya tenemos agua en estado líquido y lo queremos convertir a vapor de agua. Pues necesitamos, ¿no?, también invertir calor para elevar el agua a su temperatura hasta 100 grados centígrados,
y en 100 grados centígrados necesitamos otro calor para transformar su fase. Y entonces vamos a conseguir vapor de agua a 100 grados centígrados. ¿Ve? Agua a 100 grados centígrados, vapor a 100 grados centígrados. Pero hubo un cambio de fase, así que para eso se requirió energía. Muy bien. Entonces, para los cambios de fase, ¿verdad? Dijimos que tenemos una fórmula y la fórmula nos dice que para producir cambio de fase necesitamos calor y ese calor es justamente la masa de la sustancia y el calor latente. Ese calor latente puede ser calor de fusión y también podría ser el calor latente de vaporización. ¿Ok? Pues esta primera fórmula para convertir agua en estado sólido a líquido o viceversa. Y esta otra fórmula corresponde para convertir una sustancia de líquido a vapor o viceversa. ¿Ok? Muy bien, entonces como podemos ver, las diferentes sustancias tienen valores diferentes. El agua, por ejemplo, su calor latente de fusión, eso vale 38.1 kilojoules, ¿sí? Kilojoules. Y su calor latente de vaporización vale 326 también kilojoules. ¿Okay? Y así, cada sustancia pues tiene un valor diferente. Muy bien. Entonces veamos, por ejemplo, aquí. Empecemos con un ejercicio. Dice que tenemos que consideremos que vamos a añadir energía a un cubo de hielo de 1 gramo que se encuentra a 30 grados centígrados en un contenedor a presión constante. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un pequeño cubito de hielo de 1 gramo a menos 30 grados centígrados. Necesitamos llevar a ese cubito hasta una temperatura de 120 grados centígrados. Obviamente a 120 grados centígrados lo que vamos a tener ya no es un cubo de hielo, sino vamos a tener vapor de agua. ¿Ok? Entonces, ¿cuánta energía se requiere? Pues aquí tenemos un diagrama que nos enseña todas las energías necesarias hasta llegar a los 120 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es, al cubo de hielo, debemos de elevarle su temperatura. ¿Sí? Elevemos su temperatura hasta 0 grados centígrados. Para poder elevar la temperatura, solo tenemos una fórmula. ¿Y cuál es esa fórmula? Es MCAT. Así que en esta sección A, lo que aplica es MCAT, ¿sí? Para elevar la temperatura de 30 negativo hasta 0 grados centígrados. Ahí debemos aplicar la fórmula de MCAT para calcular el calor. Aplicando la fórmula, ¿verdad? Tenemos 1 gramo por la capacidad calorífica del hielo. Ya no es agua, ahora es hielo. El hielo no tiene capacidad 4186 como el agua líquida. Su capacidad es 2090. ¿Ok? Muy bien. Entonces el cambio en temperatura que se ha producido de menos 30 a 0, pues es 30 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, pues utilizando una calculadora resulta que el calor necesario para pasar el bloque de hielo de menos 30 a 0 grados centígrados es de 62.7 joules. Muy bien. Ok, ahora ya estamos a 0 grados centígrados, pero todavía seguimos en estado sólido. Tenemos un bloque de hielo a 0 grados centígrados. Ahora debemos convertir ese bloque que se encuentra a 0 grados centígrados, debemos convertir en estado líquido, agua líquida. Para eso necesitamos aplicar también calor. Y el calor para producir un cambio de fase sin alterar su temperatura es justamente esta fórmula, ¿no?
masa por el calor latente. La masa nuevamente es 1 gramo. El calor latente de fusión para el bloque de hielo es 3.33 por 10 a la 5. Eso lo pueden verificar en la tabla que les acabo de enseñar. Con una calculadora resulta que para el cambio de fase se requiere 333 julios para 1 gramo. Muy bien. Entonces ya estamos en este punto. ¿Sí? Ya tenemos agua en estado líquido. Ahora debemos de incrementar su temperatura desde 0 hasta 100 grados centígrados. Y para incremento de temperatura la fórmula que aplica es MCAT. ¿Sí? MCAT. Eso nuevamente, la masa 1 gramo, la capacidad calorífica de la agua líquida ahora sí es 4186. ¿Ok? El cambio en temperatura que se está produciendo desde 0 hasta 100, pues es justamente 100 grados centígrados. Con una calculadora resulta que el calor necesario es de 419 julios. Muy bien, entonces ya estamos a 100 grados centígrados en estado líquido. Ahora vamos a convertir este agua que se encuentra en estado líquido a 100 grados centígrados, lo vamos a convertir en vapor. Y para eso aplica la fórmula de calor latente. Nuevamente la masa 1 gramo, el calor latente de vaporización para el agua es esta cantidad, 2.26 por 10 a la 6, eso lo pueden verificar en la tabla. Con una calculadora resulta que el calor necesario es 2.26 por 10 a la 3 julios de energía. Muy bien, pues ya estamos en estado de vapor a 100 grados centígrados. Lo único que falta es elevar la temperatura desde 100 grados vapor hasta 120 grados vapor. Necesitamos hacer esto. Y para elevar temperatura tenemos otra vez MCAT. La masa 1 gramo. Ahora tenemos el calor específico para el vapor. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, ya no es 4186, tiene otro valor. Eso lo pueden verificar en la tabla. Muy bien. Y el cambio de temperatura de 100 a 120 obviamente es 20 grados centígrados. Con eso se calcula que el calor necesario es 40.2 julios. Entonces, ¿cuánto es el calor para toda esta región desde menos 30 hasta llegar a 120? Pues hay que sumar todos esos calores que acabamos de calcular, ¿no? Sumando todo lo ya calculado, resulta que el calor total es de 3.11 por 10 a la 3 julios de energía. ¿Ok? Entonces, en este diagrama, pues hemos aplicado lo que hasta ahora les hemos explicado, ¿no? Cambios en temperatura debido a calor y cambios de fase también debido a calor. Entonces, para resolver ejercicios de calorimetría que tengan que ver con cambios de fase, aplicamos la misma fórmula, sumatoria de calor igual a 0. ¿Okay? Si se producen incrementos de temperatura, MCAT. Si se producen cambios de fase, calor latente, ya sea de fusión o de vaporización. Y con eso pues tienen resuelto cualquier ejercicio. Bien, tenemos este ejercicio donde nos dice que 3 cubitos de hielo se utilizan para enfriar un refresco que se encuentra a 20 grados centígrados y tiene una masa de 0.25 kilogramos. Los bloques de hielo se encuentran a 0 grados centígrados y cada bloque de hielo tiene una masa de 6 gramos. Asuma que la soda se mantiene dentro de un vaso de foam que no absorbe energía. Entonces lo que nos piden es encuentre la temperatura final, la temperatura de equilibrio, cuando todo el hielo se ha derretido. Muy bien, entonces, como dijimos en el slide anterior, debemos de utilizar conservación de energía. Y la conservación de energía nos dice que la sumatoria de todos los calores debe ser igual a 0. Y entonces tenemos el calor para la soda más
el calor para los bloques de hielo. Y eso debe ser igual a 0. No estamos considerando el vaso porque no absorbe energía. Muy bien. Entonces, la soda. ¿Qué va a ocurrir con la soda? Obviamente la soda va a bajar su temperatura. Así que aquí le aplica MCAT. Muy bien. Más. ¿Qué va a pasar con los bloques de hielo? Los bloques de hielo, lo primero que va a suceder con ellos es que van a cambiar de fase. Es decir, ellos ya se encuentran a 0 grados centígrados en estado sólido. Pero lo primero que ocurre es entonces que van a cambiar de fase. Se van a convertir en agua líquida. Entonces, ¿qué le aplica? Le aplica calor latente, LF de fusión. Eso es para los bloques de hielo. Pero además de eso, ¿qué va a ocurrir con estos bloques de hielo? Luego de convertirse en agua líquida, van a incrementar su temperatura hasta alcanzar la temperatura de equilibrio. Así que a eso tenemos que añadirle para los bloques de hielo, que también van a incrementar su temperatura. ¿Ok? Esto es para el hielo. ¿Sí? Entonces, en resumen, el agua solo va a decrementar su temperatura, así que le aplica MCAT. En cambio, en los bloques de hielo van a cambiar de fase y también van a incrementar su temperatura luego de que están en estado líquido. Por eso es que estamos utilizando ambas fórmulas para los bloques de hielo. Muy bien. Entonces vamos a escribir la fórmula de forma más expandida. Entonces tendríamos masa, calor específico de la soda, que se va a considerar como si fuese agua. Cambio en temperatura, sería la temperatura final o la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. ¿Cuánto es la temperatura inicial? 20 grados centígrados. Muy bien. Más la masa, el calor latente de fusión para los bloques de hielo, más la masa, el calor específico para los bloques de hielo que ya están en estado líquido y el cambio en temperatura, la temperatura de equilibrio final menos la temperatura inicial del agua. ¿Cuánto fue? Perdón, de los bloques de hielo, fue 0. Muy bien. Nos están pidiendo buscar temperatura final. Así que debemos de despejar para esa temperatura final. Entonces despejemos. Vamos entonces a multiplicar los primeros términos, masa, calor específico por la temperatura, menos la masa, calor específico por 20, más, aquí que tenemos, pues nada, masa, calor latente de fusión, más la masa, calor específico por la temperatura, ¿no? Este es para la soda y esto es para los bloques de hielo que se han convertido ya en agua. Y obviamente todos estos son iguales a 0 para mantener la ecuación. Muy bien, entonces debemos de unir este término con este otro término. Y el resto de términos los pasamos al otro lado de la ecuación. Entonces tendríamos, aquí vamos a poner la masa, calor específico. Para ser más claro, vamos a escribir masa, calor específico por la temperatura y todo esto le corresponde a la soda, más este término que es la masa, calor específico por la temperatura, pero esto le corresponde al agua, al hielo que se ha convertido en agua. Igual, pasamos este término al otro lado, serían 20 masa, calor específico, y eso es, todo eso es de la soda. Muy bien.
y este término, ¿verdad? Este otro término que sería menos masa, calor de fusión, y esto es de los bloques de hielo. Ok, entonces, dado que las temperaturas son la misma para ambos, pues podemos factorizar. Entonces vamos a factorizar esas temperaturas. Así que sería temperatura, factor de masa de la soda, calor específico de la soda, más masa del agua, del hielo que se ha convertido en agua, y calor específico del agua. Si hemos factorizado la temperatura. Igual a 20 masa de la soda, calor específico de la soda, menos la masa del hielo, calor de fusión del hielo. Listo. Pasamos todo esto a dividir y tenemos temperatura final igual a 20 masa de la soda, calor específico de la soda, menos masa del hielo, calor de fusión del hielo, y todo eso dividido entre masa de la soda, calor específico de la soda, más masa, calor específico. Y utilizando una calculadora, 13 grados centígrados. ¿Okay? Aquí tengo que hacerles la aclaración que el calor específico de la soda y el calor específico del agua son los mismos. Se asuma que la soda tiene la misma capacidad calorífica que el agua. Por esa razón, el calor específico para la soda y el calor específico para el agua es el mismo. ¿Okay? 4186. Con esos datos, y aquí también, ¿no? 4186, con esos datos resulta que la temperatura final es de 13 grados centígrados. Tenemos otro ejercicio, pero esto les queda para ustedes de tarea. Bien, tenemos un bloque de 5 kilogramos de hielo a 0 grados centígrados que se agregan en un contenedor que contiene agua en cantidad de 10 kilogramos a una temperatura de 15 grados. Encuentre la temperatura final, la temperatura de equilibrio, despreciando la capacidad calorífica del contenedor. Encuentre la masa de hielo derretido en la parte B. Pues esta es una pista. Esto básicamente nos está indicando que no todo el hielo, los 5 kilogramos, no se van a derretir por completo, sino parte de esos 5 se van a derretir. Entonces, vamos a ver ahora utilizando nuestra fórmula el calor para derretir el hielo. ¿Cuánto calor debemos agregar para derretir completamente el hielo? Pues eso se hace a través de la fórmula de calor latente, ¿no? Entonces vamos a reemplazar los datos. Tenemos 5 kilogramos de hielo por el calor latente para el hielo, que eso es 3.33 por 10 a la 5. Muy bien, entonces con una calculadora esto resulta 1.67 por 10 a la 6 julios. ¿Ok? Es la cantidad de calor que se requiere para derretir los 5 kilogramos de hielo. Pero veamos cuánto de energía nos puede dar el agua. Vamos a enfriar entonces el agua para poder ver cuánta de energía nos puede dar. Entonces el agua, para enfriarlo, que se encuentra a 15 grados centígrados hasta 0 grados centígrados, debemos utilizar la fórmula de EMCA, ¿no? Para producir un cambio en temperatura. Reemplazando datos, la masa son 10 kilogramos por la capacidad calorífica del agua, 4186, por el cambio en temperatura, que sería temperatura final 0 menos la temperatura inicial 15. Utilizando una calculadora, eso nos da negativo 6.29 por 10 a la 5 julios. ¿Okay? Muy bien. Bueno, esto también se puede escribir como
16.7 por 10 a la 5 julios. Así que eso para efectos de comparación. No quiero comparar esta cantidad 6.29 contra 16.7. Ambos están a las 10 a la 5. Entonces fíjense que para derretir todo el hielo se requiere 16.7 julios por 10 a la 5. Pero no tenemos esa cantidad de energía. El agua tan solo puede proveer 6.29 de energía. Eso decrementando su temperatura hasta 0 grados centígrados. Por tanto, como dijimos, debido a la pista, no todo el hielo se va a derretir, sino parte se va a derretir. Por tanto, la temperatura final de ese sistema pues sería 0 grados centígrados. ¿Sí? El agua va a decrementar su temperatura hasta 0 grados centígrados, entregando esta cantidad de energía, 6.29. Y con esa cantidad de energía es que parte del hielo se va a derretir. Entonces calculemos la masa del hielo derretido. Para eso tenemos la fórmula, esta fórmula. ¿Ok? Entonces el calor pues ya la tenemos, porque este calor justamente es el calor que le va a entregar el agua. Y eso es 6.29. Ese es el calor que va a ganar por 10 a la 5. Igual estamos utilizando esta fórmula. La masa del hielo. Esa es la cantidad de masa que nos están pidiendo. ¿Cuánto hielo se va a derretir con esa cantidad de energía que entrega el agua? El cambio en temperatura, el calor latente de fusión, eso es 3.33, ¿no? Por 3.33 por 10 a la 5. Muy bien, de aquí despejando para la masa, ¿da? Esto va a dividir al otro lado, y que la masa del hielo derretido con una calculadora resulta 1.89 kilogramos. Así que de los 5 kilogramos, tan solo 1.89 kilogramos se derrite. ¿Ok? Muy bien, tenemos otro ejercicio para ustedes. Otro más y otro. Bien, continuando con la sección 14.4, métodos de transferencia de calor. El calor se transfiere por tres formas, ¿no? Tenemos la transferencia de calor por conducción, por convección y por radiación. El primer método por conducción, es cuando la fuente de calor está en contacto con otro objeto. Debido al contacto, pues existe la transferencia de calor por contacto, por conducción. En el método de transferencia por convección se requiere flujo. Por ejemplo, aquí tenemos el flujo de aire, ¿verdad? Tenemos corrientes de aire que pasan por la fuente de calor, incrementan su temperatura y transfieren toda esa energía hacia el exterior, ¿no? Ese es un método de transferencia de calor por convección, donde existe flujo, movimiento de masas. Y finalmente la transferencia de calor por radiación, la tenemos aquí. Vemos el fuego emite cierta radiación, ¿no? Si nosotros nos colocamos en el piso, acostados en el piso, de alguna forma vamos a sentir calor, porque el calor llega a nosotros a través de ondas electromagnéticas, y no así porque el aire se caliente, porque el aire caliente, de acuerdo a esta imagen, pues está saliendo hacia el exterior. Entonces tenemos esos tres métodos de transferencia de calor, los cuales lo vamos a estudiar en detalle. Bien, entonces pasamos a la transferencia de calor por conducción. Aquí tenemos un objeto que se encuentra a una temperatura alta, y aquí tenemos otro objeto, otra sustancia a una temperatura baja. ¿Qué es lo que sucede en los objetos, en las sustancias con temperatura alta? Allí lo que está ocurriendo es que sus átomos, que sus partículas tienen energía cinética alta, así que se están moviendo con velocidades bastante grandes.
En el otro lado, en el objeto frío, pues también sus partículas se están moviendo, pero a velocidades lentas, ¿no? Cuando estas dos partículas llegan a la frontera y colisionan, en la partícula caliente comparte su energía con la partícula fría. Así que este reduce su energía cinética y este incrementa su energía cinética. Esa es la forma como es que la transferencia de calor se da por conducción, por contacto, porque aquí hay un contacto debido a la colisión. Muy bien, entonces para que haya ese tipo de transferencia de calor, pues es necesario una diferencia de temperaturas. Eso va a implicar que su velocidad aquí es mayor que esta otra partícula. Si ambos tuvieran la misma velocidad, pues no va a existir transferencia de calor porque sus temperaturas son iguales, estarían en una temperatura de equilibrio. Muy bien, entonces, ¿de qué depende la transferencia de calor? Más precisamente vamos a hablar de lo que es la razón de transferencia de calor. Y se denota matemáticamente como el calor sobre el tiempo, es decir, la rapidez, la tasa de transferencia de calor, cuán rápido el calor se transfiere. Pues depende de estas variables, ¿no? K, que es la conductividad térmica del material, también depende de la área, de la diferencia de temperaturas y de la distancia. Vamos a explicar cada uno de estos parámetros físicos. Para eso vamos a pensar o vamos a hacer un experimento mental y vamos a pretender calentar agua en la mayor cantidad posible. Entonces vamos a ir a la cocina, vamos a coger, si queremos calentar mucha agua, pues vamos a coger la olla mucho más grande, ¿no? La más grande. En esa olla vamos a vertir agua. Ahora encendemos la estufa. ¿Cuál de las hornillas vamos a usar? ¿La hornilla pequeña o la hornilla grande? Si queremos que el agua se caliente más rápido, pues obviamente, lógicamente debemos de encender la hornilla más grande. Es decir, a mayor superficie de contacto se va a producir mayor transferencia de calor. ¿Ok? Así que vamos entonces a encender la hornilla más grande, ¿no? Así que a mayor área, mayor transferencia de calor. Bien, por otro lado, tenemos la diferencia en temperaturas. ¿Qué sucede si este objeto y este otro objeto se encuentran a la misma temperatura? Obviamente no va a existir transferencia de calor porque ya están en una temperatura de equilibrio. Pero si hacemos que el objeto 2 tenga mayor temperatura y esa diferencia en temperatura sea grande, entonces el calor va a fluir con rapidez. Así que si la diferencia en temperaturas es grande, entonces la razón de transferencia de calor va a ser bastante grande. ¿Okay? Ahora, con relación a K. K tiene que ver con la conductividad térmica del material. Hay materiales que son buenos conductores térmicos, como son los metales. Todos los metales, en su mayoría, son buenos conductores térmicos y a su vez son buenos conductores eléctricos. Y eso se lo debemos a los electrones. Los electrones que se encuentran en las últimas capas, pues son los responsables de que el material sea un buen conductor térmico y un buen conductor eléctrico. ¿Okay? Entonces, los materiales aislantes, como por ejemplo la madera, tienen muy poquitos electrones en sus capas externas, por tanto su conductividad térmica es bien baja. Así que si la conductividad térmica es alta, entonces la razón de transferencia de calor pues va a ser también alta. Bien, analicemos ahora D, la distancia D. Si la distancia que tiene que recorrer el calor para llegar al objeto frío es muy grande, imagínense una olla de espesor bastante ancho, bien gruesa. Se va a demorar en calentar el agua porque primero se va a calentar la olla y en lo que llega el calor desde la base de la hornilla hasta que cruza todo el metal y llega al agua, se va a tomar su tiempo. Por tanto, a mayor distancia es menor transferencia de calor, ¿no? Por eso es que distancia es inversamente proporcional a la rapidez con la que se transfiere el calor. Así que esta es nuestra fórmula que nos define cuán rápido se transfiere el calor de un objeto caliente a un objeto frío. Bien, las conductividades térmicas, como les dije, dependen mucho de los materiales, ¿no?
Y aquí tenemos una tabla que nos da varios ejemplos de conductividad térmica. Entre esos, el mejor conductor térmico es justamente la plata, y el que menos conduce pues es el foam, el estirofón, los vasos, las neveras de foam. ¿Okay? Entonces, no sé si alguna vez vieron una computadora y vieron el microprocesador. Los microprocesadores se calientan muy rápido debido a que en su interior recorren electrones a grandes velocidades, y estos electrones producen fricción, y esa fricción pues hace que el microprocesador se caliente demasiado. Entonces, para eliminar tanta temperatura del calor que tiene el microprocesador, se requiere un ventilador, ¿no? Todos tienen un cooler en el procesador de la computadora. Entonces, para que el ventilador, el cooler, pueda extraer todo ese calor, tiene que hacer contacto con el microprocesador. Y ese contacto se logra gracias a una pintura de plata. Es decir, entre el microprocesador y el cooler, el ventilador, se coloca una capita de plata para garantizar que el calor se transfiera con facilidad hacia el ventilador. ¿Okay? Muy bien, y pues como aislante sabemos, ¿no?, que para comprar un vaso una taza de café nos los van a vender en un vaso de foam, y eso hace que no nos quememos la mano. Por otro lado, si queremos un buen aislante para una nevera, la hacemos también de foam, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice que tenemos una nevera de foam cuya área total es de 0.95 metros cuadrados y el espesor de las paredes es de 2.5 centímetros. La caja contiene muchos alimentos, bebidas que se encuentran a 0 grados centígrados. ¿Okay? El interior de la caja se mantiene frío gracias a que tenemos hielo que se va derritiendo. Bueno, la pregunta como tal dice: ¿cuánto hielo se derrite en un día si la caja de hielo se mantiene dentro del baúl del carro que se encuentra a 35 grados centígrados? Entonces tenemos esta nevera con hielo, conteniendo hielo. Vamos a colocar esta nevera dentro del baúl y la pregunta es: ¿cuánto hielo se derrite en un día si el baúl del carro se mantiene a 35 grados centígrados? Pues nada, para resolver ese ejercicio, lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula. ¿Okay? Vamos a verificar si tenemos todos los datos. Tenemos K, la constante de conductividad térmica del foam. Sí, ¿verdad? Eso lo conseguimos en la tabla que tenemos en el slide anterior. Así que sí tenemos esta constante. Tenemos el área de la nevera. Sí, también tenemos. El área es 0.95 metros cuadrados. Ya está en el sistema internacional. Tenemos las temperaturas. Sí, tenemos la temperatura. El exterior, el aire que está en el baúl del carro, por ejemplo aquí tenemos 35 grados centígrados. ¿Okay? Y el interior de la nevera se mantiene a 0 grados centígrados. Así que tenemos la temperatura del exterior, tenemos la temperatura del interior de la nevera. Tenemos la distancia. Sí, también tenemos esta distancia, es el espesor de la nevera, y eso es 2.5 centímetros. Eso deben convertirlo a metros, 2.5 por 10 a la menos 2 metros, para mantener el sistema internacional. ¿Ok? Entonces, tenemos también el tiempo. Sí, dice un día, 24 horas. Así que 24 horas, eso lo van a convertir a segundos. ¿Ok? 24 horas. Así que 24 horas por, ¿cuánto sería? Una hora contiene 3600 segundos. Así que, pues sería 24 por 3600. ¿Ok? En segundos. Reemplazan todos los datos. Y de aquí, con una calculadora, el resultado les va a dar 1.15 por 10 a la 6 joules. ¿Okay? Entonces, el resultado para Q, voy a escribirlo mejor, un poquito más claro.
Así que al reemplazar datos, Q les resulta 1.15 por 10 a la 6 julios. ¿Ok? Claro, para eso tuvieron que haber pasado esta t al otro lado. Y les va a quedar aquí, ¿no? Va a llegar a multiplicar. De ahí calculan Q y les da 1.15 por 10 a la 6 julios. Muy bien. Esa es la cantidad de calor que va a entrar, ¿sí? Esa es la cantidad de calor que va a entrar en la nevera. Recuerden, aquí tenemos el aire caliente que está a 35 grados. Ese calor se va a transferir a través de las paredes de la nevera y entra en el interior de la nevera. Y eso pues afecta al hielo que tenemos en el interior. Así que la cantidad total de calor en un día que el hielo recibe es 1.15 por 10 a la 6 julios. ¿Ok? Bueno, y ese calor lo que va a hacer es derretir el hielo. ¿Cómo calculamos cuánto de hielo derretimos? Pues justamente con esta fórmula. ¿Ok? Entonces de aquí simplemente despejamos para la masa. Entonces aquí la masa sería el calor latente de fusión, sería, despejando para masa, sería Q sobre el calor latente de fusión. Entonces sería 1.15 por 10 a la 6 julios dividido entre 334 por 10 a la 3, y eso nos da 3.44 kilogramos. ¿Okay? Este es el calor latente de fusión, eso lo pueden buscar en la tabla. Así que les va a dar 3.44 kilogramos. Esa es la cantidad de hielo que se va a derretir en un día. Bien, entonces pasamos a transferencia de calor por convección. Dijimos que para que haya convección debe haber flujo de masas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un calefactor. Lo que hace es, de verdad, va a calentar el aire que se encuentra por encima. Este aire, al calentarse, ¿qué sucede? Vimos en las aplicaciones, en las simulaciones, que si las partículas se calientan, ellas se mueven con mayor rapidez y tratan de estar lo más alejadas posible, es decir, su densidad decrece. Entonces, el aire que es menos denso debido al incremento de su temperatura, ¿qué pasa? Se va hacia la parte superior, ¿no? Se va hacia la parte superior, y el aire que estaba en la parte superior, que está frío, pues es más denso, por tanto tiende a bajar y se crea un ciclo de convección. Repetitivamente tenemos ahí la convección natural. ¿Okay? Lo mismo ocurre cuando calentamos el agua. En la base, pues las moléculas de agua que se encuentran en la base incrementan su temperatura, se tratan de mantenerse alejadas, es decir, reducen su densidad, y como la densidad es baja, ellas tienden a subir. ¿Sí? Ellos tienden a suben. Y las moléculas de agua fría, porque son más densas, bajan. Y tenemos, ¿verdad?, unos ciclos de convección. Similarmente ocurre en la playa. La arena que está caliente hace que el aire se caliente. Así que ese aire caliente por encima de la arena sube y hace que el aire frío que está más arriba baje. Entonces también se forma un ciclo de convección. Muy bien, entonces tenemos este ejemplo. Nos piden, bueno, aquí nos dan una explicación, nos dicen que la mayoría de las casas presentan pérdidas de calor debido a fugas del aire por las paredes, por grietas, por las ventanas, ¿no? Y aquí viene como tal la pregunta. Suponga que tenemos una casa de tamaño moderado cuyas dimensiones interiores son 12 por 18 por 3 y que todo el aire se reemplaza en 30 minutos. Calcule el calor transferido por unidad de tiempo en watts necesario para calentar el aire nuevo, frío, por 10 grados centígrados. Así se reemplaza pues todo el aire que se ha extraído y se está reemplazando con un aire frío. Es decir, tenemos una casa de tamaño moderado
esa casa pues, contiene aire, ¿no? Entonces ese aire se fuga, se escapa por las grietas en 30 minutos. En 30 minutos todo ese aire que está dentro de la casa caliente se va hacia afuera, se pierde. Y obviamente en esos 30 minutos también entra aire nuevo, aire frío. ¿Okay? Entonces nos están pidiendo calcular cuánto de calor se requiere para calentar todo ese aire nuevo, para calentarlo en 10 grados centígrados. Muy bien, entonces para eso pues lo primero que vamos a hacer es determinar la masa de aire que tenemos en el interior de la casa. Muy bien, entonces para calcular la masa pues tenemos la fórmula de densidad, despejando para la masa es igual a densidad por volumen, ¿verdad? Eso nosotros ya lo conocemos. Entonces si buscamos la densidad del aire, eso es 1.29, ¿okay? La densidad del aire. Por el volumen, para calcular el volumen de la casa, pues justamente nos dieron las dimensiones, ¿no? 12 por 18 por 3. Entonces con una calculadora, y dado que todas las unidades son compatibles, eso resulta 836 kilogramos de aire. Bueno, esa es la cantidad de aire que tenemos en el interior de esa casa. ¿Okay? Entonces nos están pidiendo calcular cuánto calor se requiere para calentar el aire nuevo. Entonces recuerden, para incrementar temperatura en 10 grados, porque es lo que nos están pidiendo, pues tenemos la fórmula de MCAT, ¿no? MCAT. Muy bien, la masa ya la tenemos, 836 por la capacidad calorífica del aire, eso aproximadamente es 1000. ¿Okay? Van a ustedes buscar en la tabla donde está la capacidad calorífica de los materiales, está dentro de un rango, así que estamos cogiendo el valor promedio de ese rango y estamos escribiendo el valor de 1000 para la capacidad calorífica del aire. Bien, el cambio en temperatura, buscamos incrementar la temperatura en 10 grados centígrados. Muy bien, pues ya con eso y con una calculadora, esto resulta en 8.36 por 10 a la 6 julios. Esa es la cantidad de calor que se requiere para calentar el aire nuevo, ¿no? El aire nuevo que entra en la casa. Pero la pregunta es calcular la transferencia de calor por unidad de tiempo, ¿sí? En watts. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular Q por unidad de tiempo. ¿Okay? Ya tenemos el tiempo también, nos dicen 30 minutos. En 30 minutos se escapa el aire y en 30 minutos ingresa el aire nuevo. Así que simplemente tenemos que dividir 8.36 por 10 a la 6 en julios entre el tiempo. El tiempo es 30 minutos. Así que sería 30 por 60, porque cada minuto tiene 60 segundos. Con una calculadora, eso resulta 4.64 por 10 a la 3 watts. ¿Okay? Y obviamente watts es sinónimo de julios por segundo. Entonces, para mantener la casa calientita, lo que tenemos que hacer es tener un calefactor de esta potencia. Una potencia de 4.64 por 10 a la 3 watts. Entonces, con esta potencia le estamos diciendo que el calefactor debe gastar esta cantidad de energía, 4.63 por 10 a la 3 julios en cada segundo para mantener la casa calientita. ¿Ok? Muy bien. Bueno, tenemos otro ejemplo, eso les queda para ustedes, muy similar al que acabamos de realizar. Y pasamos a la transferencia de calor por radiación. ¿Okay? Cuando salimos al exterior, al mediodía,
sentimos que el Sol nos quema, ¿sí? Entre el Sol y el planeta Tierra hay un vacío extenso, y entonces, ¿cómo es que el calor llega desde el Sol a la Tierra? ¿Será por conducción? No, porque no estamos en contacto con el Sol. ¿Será por convección? Hay masas que se mueven desde el Sol al planeta Tierra. No, hay un vacío. Entonces, ¿cómo es que llega? Pues el calor que proviene del Sol llega por radiación en forma de ondas electromagnéticas. ¿Okay? A veces cuando vamos al supermercado a comprar comida, vemos ahí la comida y vemos que hay unas lámparas, ¿no? Esas lámparas lo que están haciendo es emitir radiación electromagnética en el infrarrojo para mantener la comida caliente. Así que también entonces el calor se transfiere por radiación. Claro, esta radiación pues está en un rango muy amplio de longitudes de onda y de frecuencias. La frecuencia está relacionada con la energía. A mayor frecuencia, mayor energía. Por ejemplo, la radiación ultravioleta sabemos que es peligrosa, su frecuencia es alta y su energía es alta, por eso es peligrosa. Los rayos X son mucho más peligrosos incluso. Pero eso lo vamos a ver más adelante en Física 2. Por ejemplo, aquí tenemos una hornilla que está encendida y obviamente vemos diferentes colores, ¿no? O también podríamos pensar en un clavo caliente que está al rojo vivo. Ese clavo, a pesar de que no tiene fuego ni nada, si acercamos la mano vamos a sentir cierto calor porque ese clavo rojo está emitiendo radiación electromagnética. Así que todos los objetos que están por encima de 0 grados Kelvin emiten energía en forma de radiación electromagnética. ¿Okay? Entonces, pues la radiación que se emita va a depender mucho de la temperatura a la que se encuentra. Por ejemplo, aquí, si tenemos un objeto que se encuentra a 3000 grados Kelvin, al rojo vivo, esto es lo que emite. Todo este espectro es lo que emite. Emite ondas electromagnéticas con longitudes de onda desde 3000 hasta, tal vez hasta 300 nanómetros de longitud de onda. ¿Okay? Así que toda esta energía se emite si el objeto se encuentra a 300 grados Kelvin. Si incrementamos la temperatura a 4000 grados Kelvin, vemos que ahora la energía es mucho mayor, porque el área debajo de la curva es mucho mayor. Y además de eso, el pico es mucho más elevado y está tendiendo un poco más hacia la luz visible. Y si incrementamos aún más la temperatura a 6000 grados Kelvin, vemos que el área debajo de esta curva es mucho más grande y también vemos que el pico se fue hacia la luz visible, ¿no? Así que mientras más caliente o mientras mayor temperatura sea que tiene un objeto, este va a emitir mayor energía y también su longitud de onda, el pico de su longitud de onda va a tender a longitudes de onda más pequeñas. Entonces, con esa explicación ya me pueden ustedes decir en esta flama cuál se encuentra a mayor temperatura. Bueno, la respuesta obviamente es esta zona que tiende al azul tiene mayor energía, se encuentra a mayor temperatura. ¿Okay? Y entre estas dos flamas, pues el que se encuentra a mayor temperatura es justamente este, porque es básicamente azul. ¿Okay? Muy bien. Entonces, al igual que los cuerpos emiten, también absorben. Hay objetos que son buenos emisores y también buenos absorbores de energía de radiación electromagnética. Los objetos negros, los cuerpos negros, tienden a ser buenos emisores y también absorben muy bien la energía, la radiación electromagnética. Por ejemplo, aquí vemos que le llega energía y este la absorbe muy bien. Por eso todos los que tienen carro negro, al entrar en su carro al mediodía, pues la sufren, ¿verdad? Tienen que abrir la puerta y esperar a que se enfríe. ¿Por qué? Porque el carro negro absorbe la energía. Ok. Pero así como absorben muy bien la energía, también emiten muy bien la energía. Como absorbieron tanta energía y tienen tanta energía almacenada, pues durante la noche también emiten suficiente energía, emiten bastante, porque almacenaron bastante energía. Sucede lo contrario con los objetos claros, blancos, plateados. Los techos de las casas usualmente están selladas con un tipo de pintura de color blanco.
A eso le llaman selladores, ¿no? ¿Qué hace el sellador? Simplemente lo que hace es, bueno, además de sellar contra las filtraciones de agua, lo que hace es evita que el techo se caliente. ¿Por qué? Porque es blanco, así que toda la radiación que viene del sol en su mayor parte se refleja y una pequeña parte de eso pues se absorbe. Así que lo que tiene ese objeto blanco es una cantidad bien pequeña de energía almacenada. Y cuando tiene que emitir, pues al emitir solo una pequeña parte sale y la gran parte se refleja hacia sí misma. Entonces son malos emisores. ¿Ok? Y un ejemplo también de eso podría ser, por ejemplo, el asfalto oscuro comparado con el asfalto claro. En el asfalto oscuro vamos a ver que los bloques de hielo se derriten con mayor facilidad que en el asfalto claro. ¿Por qué? Porque el asfalto negro absorbe muy bien la energía y también la reemite. Muy bien, entonces para determinar con precisión esto de la radiación, la energía de radiación, pues tenemos esta fórmula disponible. ¿Okay? Aquí nuevamente tenemos la razón de transferencia de calor, ¿no? La rapidez con la que se transfiere calor en forma de radiación. Eso es igual a la constante de Stefan Boltzmann, que tiene este valor. E representa la emisividad, cuán bueno es un material en emitir radiación. Los buenos emisores, como los cuerpos negros, tienen una emisión 1 y los malos emisores, pues su emisividad es 0. A viene siendo el área de emisión, mientras mayor área va a emitir mejor, y T es la temperatura en grados Kelvin. ¿Okay? Entonces esta fórmula la vamos a utilizar en ejemplos de radiación de estrellas o de soles. Ok, y aquí tenemos otra fórmula para la razón de transferencia de calor neto. Neto quiere decir que, por ejemplo, el cuerpo de una persona recibe radiación debido al ambiente en que se encuentre. Por ejemplo, si la temperatura ambiente es 20 grados centígrados, claro, eso hay que convertirlo a grados Kelvin. Como está por encima de 0 grados Kelvin, pues el ambiente también emite. Así que ese cuerpo absorbe energía. ¿Ok? Al igual que absorbe, también emite. Entonces, está absorbiendo y está emitiendo, entonces a eso llamamos calor neto. ¿Ok? El calor neto. Entonces, para calcular la transferencia de calor neto tenemos esta fórmula, que es básicamente la misma, solo que aquí aparece pues, la diferencia de temperaturas, ¿no? Este puede ser la diferencia del cuerpo, la temperatura del cuerpo y la temperatura del ambiente. ¿Sí? Aquí hay una resta y eso nos da justamente la transferencia de calor neto. ¿Okay? Veamos un ejemplo para que podamos entender mucho mejor. Dice, un miembro del club del oso polar vestido solamente con un traje de baño de tamaño insignificante se prepara para sumergirse en la playa del mar Báltico en Rusia, ¿no? El aire es tranquilo con una temperatura de 5 grados centígrados. Si la temperatura superficial del cuerpo del nadador es 25 grados centígrados, calcule la razón neta de pérdida de energía de su piel debido a la radiación. ¿Cuánta energía se pierde en 10 minutos? Suponga que su emisividad es 0.9 y su área superficial es 1.5 metros cuadrados. Pues nada, aquí vamos a aplicar la última fórmula que nos dice que en la transferencia de calor neto, también potencia, ¿verdad? Porque va a estar en unidades de watts, era igual a la constante de Stefan Boltzmann por el área, por la emisividad y por las temperaturas a la 4, ¿no? Muy bien, voy a poner aquí un T sub A para decir temperatura del ambiente. Ok, pues entonces es cuestión solamente de reemplazar los datos. Pues tenemos potencia igual, la constante vale 5.67 por 10 a la menos 8 en el sistema internacional. Por el área, de acuerdo a la premisa, el área dice que es 1.5 metros cuadrados. Ok. Por
La emisividad dice que es 0.9 y por la diferencia de temperaturas, ¿no? La temperatura del nadador es de 25 grados centígrados, pero eso, recuerden, tiene que estar en grados Kelvin, así que sería 273 más 25, y eso nos da la temperatura en grados Kelvin, y eso es 298, menos la temperatura del ambiente en grados Kelvin, sería 5 más 273, eso sería 278. Y claro, estas dos tienen que estar elevadas a la 4. ¿Okay? Ya con eso y con una calculadora, la potencia resulta 146 watts. ¿Okay? Muy bien. Esa es la potencia, ¿no? Y recuerden, esto es joules por segundo. Es decir, el cuerpo de esa persona está perdiendo. ¿Cuánto está perdiendo? Está perdiendo 146 joules en cada segundo. Está emitiendo radiación electromagnética en una cantidad de 146 joules en cada segundo. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Cuánta energía se pierde en 10 minutos? Pues fácil, ¿no? Para calcular la energía perdida o el calor perdido, pues sería la potencia multiplicada por el tiempo, ¿no? Entonces tendríamos la potencia, bueno, esto lo estamos determinando de esta fórmula, ¿sí? Queremos potencia, queremos el calor, sería potencia pasando el T al otro lado, potencia por tiempo. Muy bien, la potencia es 146 por el tiempo son 10 minutos, pero en unidades del sistema internacional sería 10 minutos convertido en segundos, así que cada minuto tiene 60 segundos. Entonces, ahora sí tenemos que el calor perdido en 10 minutos es 8.76 por 10 a la 4 julios. ¿Okay? Es por esa razón que las personas que se encuentran en zonas frías usualmente son delgados, porque la energía que ellos o los alimentos que consumen los guardan en forma de grasa. Si se encuentran en una zona fría, pues ellos para calentarse utilizan esa energía y emiten bastante energía hacia el exterior, ¿no? Entonces pues pierden mucha energía en forma de radiación y por eso pues se mantienen delgados. Muy bien, tenemos otro ejercicio, eso es para ustedes, y explicamos el efecto, el greenhouse, ¿no? El efecto invernadero. La energía que proviene del Sol viene en todas sus longitudes de onda, pero la que calienta pues es el infrarrojo. ¿Okay? Entonces llega el infrarrojo, en la atmósfera gran parte del ultravioleta se retiene, pasa el visible y el infrarrojo también pasa y es el que calienta. Entonces la Tierra absorbe toda esa energía y pues también la emite, ¿no? Porque dijimos que todo cuerpo que se encuentra por encima de 0 grados Kelvin emite. Así que la Tierra, como está más fría que el Sol, también emite, pero en infrarrojo. Pero es un infrarrojo cuya longitud de onda es mayor al infrarrojo inicial. Entonces, este infrarrojo no logra pasar la atmósfera. La atmósfera no es transparente para este infrarrojo que emite el planeta Tierra. Así que mucha de la energía del infrarrojo que proviene del Sol queda atrapada en el planeta Tierra. Así que el planeta pues se va calentando cada vez más y más. Y claro, eso depende mucho de la composición de nuestra atmósfera, ¿no? Si tenemos bastante CO2, pues eso hace que el infrarrojo no logre escapar. Muy bien, entonces tenemos unos ejercicios conceptuales, les voy a ayudar con un par de ellos y el resto lo dejo para ustedes. Dice, la estrella A y la estrella B tienen la misma temperatura, pero la estrella A tiene el doble de radio que la esfera B. ¿Cuál es el radio o la razón de la potencia de la estrella a la potencia de salida de la estrella B debido a radiación electromagnética? La emisividad de ambas estrellas se puede asumir que es
1. Muy bien, entonces vamos a utilizar la fórmula que tenemos disponible y dice potencia igual a la constante Stefan Boltzmann, el área, la emisividad, temperatura a la 4. Nos están pidiendo la razón de la potencia A sobre la potencia B, así que vamos a escribir lo mismo para ambas estrellas. Muy bien, entonces tenemos ahí, ¿verdad? Un cociente. Nos están pidiendo calcular justamente este cociente. La constante es la misma para ambas. La emisividad también es la misma para ambas, dice que es 1, y dice que también la temperatura es igual para ambas. ¿Ok? Pero las áreas son diferentes porque dice que el radio de una es el doble que el radio de la otra. Entonces la fórmula para el área de una esfera, eso es 4pi r cuadrado. Aquí también sería 4pi r cuadrado. ¿Okay? Aquí los 4pi se pueden cancelar y tendríamos r, ¿cuánto es el radio de A? Dice que es el doble de r que el radio de B. ¿Ok? Entonces esto está elevado ambos al cuadrado, ¿no? Muy bien, aquí radio al cuadrado y radio al cuadrado, y eso nos da 2 al cuadrado, pues 4. Así que el cociente potencia de A sobre potencia de B nos da 4. Muy bien. Siguiente pregunta. Es similar a la anterior. Dice la estrella A tiene el doble de temperatura absoluta, es decir, temperatura en grados Kelvin, que la estrella B. Pero tienen el mismo radio y nos preguntan cuál es la razón, el cociente de las potencias de A sobre B. Entonces, lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer lo mismo. Nos están preguntando el radio, la razón de la potencia A sobre la potencia B. La fórmula: área, emisividad, temperatura a la 4. ¿Ok? Las constantes son las mismas, las podemos simplificar. Tienen el mismo radio, por tanto van a tener las mismas áreas, tienen la misma emisividad. Así que lo único que queda es temperatura. Dice que la temperatura de A es el doble, así que sería 2 veces T. Y aquí la temperatura de B es simplemente T. Entonces temperatura a la 4, temperatura a la 4, y eso nos da 2 a la 4, 16. Muy bien, entonces pues la respuesta sería 16. ¿Ok? Muy bien, el siguiente ejercicio les queda para ustedes es básicamente la combinación de los dos anteriores. Les va a resultar sencillo, ya verán. Bueno, tenemos más ejercicios conceptuales cuyas respuestas ya están resaltadas en negrita, así que ustedes los analizan, ¿ok? Pero si tienen cualquier duda, en confianza me dejan saber. Le pueden tomar una fotografía al slide, a la presentación, y me lo envían y yo les ayudo. Pues muy bien, con eso ya terminamos nuestra presentación.